Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, nos consagramos a ti. Te consagramos todo lo que somos y tenemos. Nos ponemos en tus manos para darte gracias por este curso que hoy terminamos. Lo hemos hecho en tu nombre, Padre de amor, para poder animar a nuestros hermanos a conocerte, amarte y servirte. Pedimos tu Espíritu Santo que venga sobre nosotros en todo momento. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Queridos hermanos, hoy comenzaremos nuestra clase número 16 y última del curso Querigma. Esta clase se llama Comunidad para Perseverar. Hemos visto y hemos ya nacido al Espíritu Santo. Vamos a ver entonces cómo podemos perseverar. Hemos nacido al Espíritu Santo y hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Sin embargo, no basta con nacer, pues en la vida del Espíritu también hay un alto índice de mortalidad infantil. Los que desisten a la mitad del camino. Desisten y mueren. ¿Cómo podremos evitarlo? Necesitamos un ambiente donde la semilla de la palabra no sea robada para evitar esto. ¿Cómo le hacemos? Necesitamos de un ambiente donde la semilla de vida no sea robada por los pájaros del cielo, ni se seque en las piedras, ni se ahogue entre espinas, recordando la parábola del sembrador que Jesús contó a sus discípulos. La vamos a ver en Mateo 13, versos del 3 al 8. Parábola del sembrador. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra. Brotaron enseguida, pues no había profundidad. Y apenas salió el sol, los quemó por falta de raíces y se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y se ahogaron. Otros granos cayeron finalmente en buena tierra y produjeron cosecha. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. Vamos a detenernos a explicar para nosotros concretamente cómo es esta parábola. Miren, hermanos, cuando hacemos las cosas rápido y al aventón, es una llamarada de petate, lo llamamos así en el lenguaje común. Si hacemos estos 16 temas en un retiro de un fin de semana o de un ratito, es una llamarada de petate. Sí, salen todos muy contentos, pero ¿qué pasa? Pues esos granos de la palabra de Dios cayeron a lo largo del camino y alguien se los llevó hasta con los pies, ¿verdad? Otros cayeron en terreno pedregoso. Estas son las dificultades. Y en la primera dificultad ya se achican y se desisten, ya no siguen adelante. Otros cayeron en cardos, que son las dificultades de esta vida, las penas, las enfermedades, los problemas. Y entonces no puede salir adelante la palabra de Dios. Por eso necesitamos estar enclavados en una comunidad.
Necesitamos este ambiente que se llama comunidad. Porque miren lo que dice la palabra de Dios en Lucas 9:62. Este tema nos va a mostrar cómo lograr que este gran esfuerzo que vamos a hacer no caiga ni en el camino, ni entre piedras, ni en espinos. Para lograrlo y para no ser de los que ponen la mano en el arado y miran hacia atrás, porque Jesús lo dijo, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra de Dios. ¿Cuántos hermanos empiezan? Yo lo he visto a través de los años en la experiencia del apostolado, de la evangelización, cómo llegan muy eufóricos primero, pero para lograr llegar hasta el final se necesita perseverancia. Es por eso que yo les aconsejo a ustedes concretamente que se organicen como ahora nosotros. Un hermano que se llama guía o pastor que cuida a otros 6 o 8 o 10 según el número de participantes que tengas. ¿Y qué es cuidarlo? Alentarlo, orar con él si tiene dificultades, enseñarle a buscar las citas bíblicas para hacer su tarea, hablarle por teléfono si ha fallado. Ustedes se van a topar con personas que no han recibido sacramentos y hay que acompañarlos para poder recibir la preparación deseada, que puede ser una preparación además del querigma, no en lugar de, sino además del querigma, una preparación propia que contenga el credo, mandamientos y sacramentos como mínimo, para que nuestros hermanos que están cursando el querigma puedan llegar a recibir los sacramentos que les hacen falta. ¿Cuánto más si les falta el matrimonio? Necesitan una preparación específica para recibir el sacramento del matrimonio. Y de esta manera, ya recibiendo todos los sacramentos, puedan acercarse a la mesa del Señor. Es por esto que necesitamos cuidarlos. Un cuidado como se cuida, si tenemos más cuidado de una plantita, que no le dé demasiado sol, que no tenga demasiada agua. Vean cómo se cuidan las plantas en los invernaderos, con una malla sombra y los mismos que la siembran te dicen, este es de mucha agua, este es de poca agua. Entonces, veamos qué le tenemos que dar a cada hermano. Y esta no es labor del predicador, es labor de los hermanos guías. Así vemos que el secreto para levantarse de las caídas y de los problemas y poder seguir adelante se llama comunidad. Porque lo importante no es comenzar la tarea, sino terminarla. Vean lo que nos dice el Señor en Mateo 10:22. Solo el que persevere se salvará. Vean, ustedes serán odiados por todos a causa mía, pero el que se mantenga hasta el fin se salvará. Sí, seremos criticados, a lo mejor se burlarán de nosotros porque hacemos la oración, porque vamos con frecuencia a misa, a recibir los sacramentos, pero esto es precisamente para que la palabra de Dios pueda nacer y pueda crecer y pueda perseverar. Entonces, este es el secreto de Jesús. No nos mandó solos como hongos que crecen uno por un lado y otro por otro. Nos mandó en comunidad. Vean, solo en comunidad podemos vencer a cualquier enemigo. Ahora disfrazamos al enemigo, el diablo, como un gran tiburón que quiere comerse a todos, que quiere atacar a todos. Pero vean lo que le sucede a este. La gran comunidad, un cardumen de peces enorme, salió asustando al tiburón. Parece un juego de niños, pero es la verdad. La comunidad vence a cualquier enemigo. ¿Por qué? Porque pues, el diablo tiene unas herramientas y unas armas secretas y muy sutiles. Veamos cuáles son. Estas armas que tiene el enemigo. Ojo, dos enemigos muy sutiles. La pereza. La gente es muy dada y ojalá y nosotros ya no, ¿eh? Ay, no, está nublado. Ay, no, va a llover. Ay, no, hace mucho calor. Y nos da flojera.
Ay, qué barbaridad. Ay, ¿para qué me comprometí? Ay, mejor ahí le dejo. O el desánimo. No, pues sí, ¿para qué voy? Si ya tenía 10 y me quedaron dos. Aguas, aguas, porque si te quedaron dos, ¿por qué fue? ¿Acaso porque no los ayudaste? ¿Porque no les metiste el hombro? ¿Porque no los consolaste? ¿Porque no oraste por ellos? Hermanos, todo este trabajo de evangelizar es un trabajo de oración. Santa Teresa, mi patrona, decía, las almas se ganan en las rodillas, poniéndonos en las rodillas, poniéndonos de rodillas, orando por cada una de las personas que se están evangelizando. Ya les conté cómo hay dos personas, dos ancianitas que no salen de su casa, que están orando por este curso, por la perseverancia de todos ustedes. Ustedes tienen que hacer su comunidad de oración de intercesión también. Y eso es lo que nuestros hermanos mayores pueden hacer. Si seguimos encerrados con esta pandemia, pídanle a hermanos ancianos, vulnerables, que ellos desde su casa pueden estar en oración de tal a tal hora mientras ustedes predican, desde forma virtual. Entonces, cuidado, estas son las armas más sutiles que tiene el enemigo. Veamos ahora cómo hay diferentes tipos de comunidades que no se oponen, sino se complementan. Vamos a ver tres. A, iglesia, eclesía en griego, y de ahí españolizada la palabra, se dice iglesia. Jesús realizó nuestra salvación hace más de 2000 años y a miles de kilómetros de aquí. Pero los frutos de su redención se hacen presentes y activos en cualquier parte del mundo gracias al ministerio de la iglesia. Porque saben que la iglesia es un sacramento de salvación. Sacramento es signo, pero no nada más una señal, sino real. Es, es sacramento de salvación. Vamos a ver este dibujo. Fíjense, si la fuente de salvación está tan lejos en el tiempo y en el espacio, la iglesia hace presentes y efectivos los frutos de la redención. Vean este dibujo tan sencillo. Los frutos de la redención de Jesús, los méritos de su muerte en la cruz, conectan al mundo a través de esta lámpara. Esta lámpara se llama iglesia. La iglesia, aunque lo quieran negar, es la institución que no ha fallado desde hace 2000 años. Sí, tiene muchas fallas porque está constituida por hombres pecadores y ha habido rachas muy duras en la iglesia. Pero ¿saben qué? Ninguna institución ha vivido 2000 años y es la institución que más beneficios da a la humanidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo nuestros primeros hermanos en la fe vivían de manera extraordinaria. Todo el programa que Jesús les había enseñado lo ponían en práctica y así se veía que se amaban de verdad, ayudándose unos a los otros. Lo podemos ver en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Veamos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos del 42 al 47. Vamos a detenernos en el 42, que ya vimos en la clase pasada cómo es la fórmula que el Espíritu Santo les inspiró para crecer en comunidad. Miren, se reunían a 4 cosas fundamentales. Primero, la enseñanza de los apóstoles, a lo que ellos llamaron la fracción del pan, o misa o eucaristía. Se reunían juntos en oración y en una comunicación cristiana de bienes, porque comunidad era, convivencia fraterna era esto, comunicarse los bienes, ya sean morales, espirituales y materiales además. Vamos a ir viendo uno por uno, pero vamos a leer hasta el 47. Vean el resultado.
¿Qué pasaba? Cuando veían esto, toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Lo vemos en el primer capítulo de los Hechos. Pedro y Juan vieron a un tullido tirado en las escalinatas del templo. Y Pedro le dijo, oro y plata no tengo, pero en nombre de Jesús, levántate y anda, delante de todos, de los que los estaban criticando. Y dice la palabra de Dios que de un salto se puso en pie. Y así estos prodigios se multiplicaban. Si leemos todo el libro de los Hechos, que ya se los recomendé ampliamente, una aventura maravillosa. Tenían, sufrían toda clase de persecuciones, los metieron a la cárcel y fueron liberados, tomaron veneno y se fueron, no les hizo daño, tuvieron que luchar contra las fieras, los martirizaron y no se dieron por vencidos. Todos habían creído, todos los que habían creído vivían unidos y compartían todo cuanto tenían. Lo seguimos viendo en el verso 45. Fíjense, vendían sus bienes y propiedades, repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. El primero que se aventó fue Bernabé, que vendió un terreno grande y trajo todo el dinero, lo puso a los pies de los apóstoles y entonces nadie carecía de nada porque todo lo compartían. Todos los días se reunían en el templo. ¿Vieron? Todos los días. Se reunían en el templo con entusiasmo. Nosotros vamos aflojerados. Vamos con trabajos a misa el domingo. Hermanos, nosotros ya estamos como para ir a misa diario. Háganle la lucha. Y partían el pan en sus casas porque así era. Primero cantaban, oraban en el templo y luego se iban a sus casas y ahí compartían el pan el pan de la consagración, el pan eucarístico, y la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Así fue muy al principio. Por eso repitieron ese signo que se llamaba fracción del pan. Veamos ahora, uno por uno. Y alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Claro, el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban a salvar. Venían muchos de muy diferentes lugares y decían, queremos entrar. ¿Cómo le? Ah, pues vengan a la enseñanza, vengan a la fracción del pan, a las oraciones y a la comunicación cristiana de bienes. Lo que puedas, compártelo. Hoy, hermanos, estamos en una gran necesidad. Muchos hermanos se han quedado sin trabajo. Tenemos que traer un kilito de algo. Tenemos que hacer de cada parroquia, de cada comunidad, un pequeño Cáritas que reparta bienes materiales porque hay gente que no tiene ni para comer. Entonces, así sí nos vamos a ganar la simpatía de todos. Ahí está la fórmula completa, ¿eh? Los 4 primeros, la receta del Espíritu Santo y luego cómo se compartían las cosas. Así que es normal que traigamos despensa a la iglesia. Vamos a ver entonces, ¿qué enseñaban los apóstoles? El número 1, ¿qué enseñaban? Pues los apóstoles enseñaban todas las acciones y las palabras de Jesús, que gracias a Dios están recogidas en los 4 evangelios. Veamos, ¿quién de los 4 eran discípulos directos de Jesús? Mateo y Juan. Los otros 2, ¿quiénes eran? Marcos, discípulo de San Pedro, el que recogió las palabras de San Pedro. Lo que San Pedro enseñaba, lo anotó Marcos y de ahí sale el Evangelio, el más antiguo, el más sencillo, Marcos, y era un jovencito. Y Lucas, el médico querido de San Pablo, que se basó y fue a investigar y tuvo entrevista con los apóstoles y quizás hasta pudo haber averiguado la infancia de Jesús, de la Virgen María, y puso en orden y con un lenguaje muy fino, griego, porque él era de origen griego, todo el Evangelio.
Gracias a Dios por estos 4 hermanos santos nuestros que nos dan una visión diferente y entre todas nosotros podemos tener ya una noción más grande y más rica de la persona y de los dichos, de los hechos de Jesús. Entonces, eso era lo que enseñaban los apóstoles. Vamos a ver qué más, para así poder vivir las 24 horas del día. ¿Cómo vive un creyente? Tenía que conducirse en el mundo. Y lo vemos muy claro en las cartas de los apóstoles, que se basaron en la palabra de Dios. Hoy mismo las leemos nosotros en las misas o eucaristías. San Pablo les hablaba a las diferentes comunidades o a sus discípulos, a los primeros obispos de las comunidades, pero no solo San Pablo. San Juan escribió 3 cartas, San Pedro 2, Santiago 1 y Judas Tadeo otra. Vean cuántas cartas tenemos para que nosotros, recién nacidos a la vida del Espíritu, podamos conducirnos como creyentes. Qué bárbaro, cuántas de las cartas nos leen la cartilla. Parece que nos están viendo por un agujerito desde el cielo y diciendo, no se peleen, no hagan nada por rivalidad o por vanagloria, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, consideren a los demás como superiores a sí mismos. Y así nos va dando nociones, por ejemplo, la carta a los Efesios, que es una carta de la moral familiar, y así alimentados nosotros con la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en los Evangelios, en las cartas y en el Apocalipsis, tenemos que la historia de la salvación, nos vamos a dar cuenta que es nuestra propia historia. Eso nos va a ayudar a crecer. Número 2, la oración cristiana. La oración cristiana se centra en un culto, tiene que ser en espíritu y en verdad. Voy de acuerdo que las fórmulas ya hechas por los santos, pues nos ayudan. Yo acabo de leer la oración del Espíritu Santo, formulada primero por el rey San Fernando de España y completada por el cardenal Verdier, que es una oración muy bella al Espíritu Santo. Sí las podemos usar, pero con una condición, de que sean en espíritu y en verdad, que la entendamos, que la sintamos, que la digamos con toda nuestra capacidad. Vean cómo nos dice Juan en el capítulo 4:23. Llega la hora, y ya estamos en ella, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, no podemos decirlo de dientes para afuera. Tenemos que adorar desde el fondo de nuestro corazón y con toda nuestra capacidad de pensamiento, ¿sí? Con toda nuestra razón. Vean cómo también le tenemos que llamar a Dios Abba, papá, papito, con cariño. Vean cómo nos lo dice Romanos 8:15. Entonces no vuelvan al miedo, dice San Pablo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos que nos permite gritar, Abba, o sea, papá, con cariño, papito, con familiaridad. Va a ser ya no nuestro espíritu, sino el Espíritu Santo el que nos va a decir, llamarlo papito. Vamos a ver también qué otra clase de oración hay. Miren, necesitamos la oración personal. Es absolutamente necesaria para continuar en el camino del Señor. Sin ella nos vamos enfriando del amor a Dios. Yo diría que la oración es como el oxígeno. A ver, tápate la nariz por un minuto y verás cómo necesitas el oxígeno. Tenemos que orar personalmente. Y fíjense, casualmente las personas que hacen oración individualmente alimentan la oración comunitaria y litúrgica. Y la oración comunitaria y litúrgica nos enriquece a nosotros en nuestra oración personal. La iglesia tiene una oración litúrgica preciosa. Por un lado, la liturgia de las horas.
que son las horas que recitan los sacerdotes, los monjes, las monjas, pero también los laicos, ¿por qué no? Ya está arreglada por la iglesia para ir viviendo todo el año en consonancia con la liturgia. La palabra liturgia quiere decir culto público y es igualmente indispensable esta oración comunitaria. En ella se manifiesta la unión del pueblo de los redimidos, que con Cristo a la cabeza dan todo el honor y la gloria a Dios Padre con el poder de su Santo. Esta oración comunitaria puede ser en pequeños grupos. Es como cuando todos lo llamamos, y cuando estamos todos, le llamamos Eucaristía o misa. Pero, por ejemplo, un grupo se puede reunir, por ejemplo, ustedes 8 o 10 se reúnen en oración, o por ministerios de una comunidad. Pero cuando ya nos reunimos todos, es la Eucaristía o misa. Eucaristía viene de la palabra griega eucharistos y quiere decir acción de gracias, presidida por el sacerdote. Miren cómo la Eucaristía es la oración por excelencia. Los primeros cristianos la llamaron en un principio fracción del pan porque repetían las palabras de Jesús en la última cena y fraccionó el pan y se los dio y les dijo, esto es mi cuerpo. Y luego les dio el cáliz con el vino y les dijo, esta es mi sangre. Hagan esto en memoria mía. ¿Y saben por qué se llama misa? Porque ellos no se podían ir a misionar si no eran alimentados con la fracción del pan, con la hostia consagrada. Nosotros no podemos ir a misionar. No podemos enseñarle ni siquiera a un niño de 5 años la catequesis si no estamos alimentados con la Eucaristía o misa o fracción del pan o cena del Señor. Porque vean, este sacramento es fuente y culmen de nuestra vida cristiana, es como un manantial, es como una fuente. Y junto con este admirable sacramento, los otros 6 nos unen a Cristo porque nos dan su propia vida. Son los sacramentos. Sacramentos son signos sensibles instituidos por nuestro Señor Jesucristo y confiados a su iglesia y eficaces de la gracia para darnos su vida. ¿Ven? Entonces necesitamos de estos 7 sacramentos. Claro, que los que recibimos con más frecuencia son la Eucaristía y la reconciliación. ¿Por qué? Porque el primer sacramento es la fuente de la vida cristiana, es la puerta de entrada. La confirmación es su fuerza. Por eso insisto en que la confirmación tiene que ser cuando el joven ya puede ir por sí mismo a misa, por ejemplo. Ya puede por sí mismo decir, sí me comprometo en el amor a los demás. Un niño no puede, un niño ni siquiera de 12 años y menos ahorita puede llegar solito a la iglesia. Y la Eucaristía es la cumbre. Vean, fuente, fuerza y cumbre. Es la celebración de la Cena del Señor. Y debe ser realmente una manifestación gloriosa del misterio de la muerte y resurrección del Señor y la demostración eficaz de que Jesús está vivo entre nosotros. Miren, hermanos, hoy la misa está muy apagada, ¿eh? Casi nadie quiere ir a misa. Y lo peor es que con esta pandemia ahora estamos muy acomodaditos a las misas virtuales. Algún sacerdote dijo, no oigan la misa en pijama ni acostados en la cama. Pónganla en familia, pero bien vestidos, bien sentados. Van a ver ahí el sacrificio, otra vez, la manifestación gloriosa del misterio de la muerte y resurrección del Señor. ¿De quién depende que hagamos esta manifestación gloriosa, excelsa, maravillosa? No solo depende del sacerdote, ¿eh? Depende de nosotros los laicos. Que los lectores se preparen, que lo hagan bien, que los monitores lo hagan bien, que los acólitos o monaguillos lo hagan bien,
que no se esté nada más moviendo y distrayendo, sino que hagan los mínimos movimientos para ayudar al sacerdote. Que el coro cante bien, que preparen. Las canciones tienen que ir de acuerdo al tiempo litúrgico, para que la palabra del tiempo litúrgico nos diga a nosotros y el canto nos los remache. Vean entonces, tenemos que echarle mucho más ganas a que es la misa de verdad sea una manifestación gloriosa y gozosa. En lugar de que la gente diga, ay, qué flojera ir a misa, que diga, qué preciosa misa, qué hermosa misa. Yo ayer asistí a una misa de difunto virtualmente porque la celebraron en Detroit, de un amigo nuestro que murió en México, pero su hijo, que es experto en la música, celebró con otro amigo maravilloso que es el obispo Donald, y celebró la misa. ¿Pero qué misa? Ahora sí que con los 5 sentidos puestos en lo que están haciendo. De nosotros depende, hermanos, que la Eucaristía sea una manifestación maravillosa. Veamos lo que sigue. Ahora, la comunicación cristiana de bienes es compartir bienes espirituales, que son los dones carismáticos, los carismas que el Señor te regale, repetimos, son para edificar la comunidad. Ya lo vimos en la primera clase post la misa de efusión. Los carismas son para edificar la iglesia. No dependen de que seas muy bueno, muy santo y muy lindo. No, depende de Dios, que se los da a quien necesita, a, a quien Dios necesita para su obra. ¿Tú quieres ser elegido para la obra de Dios? ¿Sí quieres ser elegido? Pues siéntete elegido. Todos somos elegidos. La cosa es que digas, yo quiero, prepárenme, estoy dispuesto, enséñenme, ayúdenme. Y los materiales, bienes materiales, que no nos duela el codo, que traigamos cada vez que vengamos un kilito de algo, que pensemos en los más vulnerables, en los más pobres, y así nos vamos solidificando en el cuerpo místico de Cristo y porque somos miembros que nos necesitamos recíprocamente, nos necesitamos unos a los otros. Hasta ahorita yo no he visto al hombre orquesta que solito la haga. Todos nos necesitamos, desde el más sencillo, el que recibe a los hermanos en la puerta y los saluda, hasta el que predica. No importa la chamba que hagas, todas son indispensables, todas son importantes. ¿Ves? Ese es el plan de Dios, vivir en comunidad. Vean cómo nosotros vivimos en comunidad solamente para poder llegar a la tierra prometida. Porque así estamos todos unidos a la vid, que es Cristo. ¿Se acuerdan de la palabra que vimos en la clase pasada? Toda la parábola de la vid. Y en el verso 5 dice, sin mí, dice Jesús, no pueden hacer nada. Tenemos que hacer caravana con otros hermanos en la fe para poder llegar a esta tierra prometida. Observen ustedes, si nos fijamos en los hombres que descubrieron el nuevo mundo, viajaron en carabelas, ¿no? En barcos. No fueron solos, fueron en comunidad. Un capitán con un montón de marineros o remeros, o nunca se atrevió a surcar los mares solo. O el hombre que va a la luna no fue solo tampoco. Fue también con una comunidad de astronautas, aunque fueran 4, ya son comunidad, ¿verdad? Todos necesitamos hacer caravana para atravesar el desierto. En la tierra de Jesús y en el tiempo de Jesús iban en caravana, ¿se acuerdan? La Virgen María seguro fue en una caravana de Nazaret hasta Encarim para visitar a su prima Isabel, una caravana de gente conocida, de apoyo mutuo, gente que se cuidan unos a otros. Y lo mismo, cuando llevaron a Jesús al templo, iban de Nazaret a Jerusalén en caravana. Y por eso tuvieron confianza y que el niño se les
se les perdió porque creían que iban con los parientes y los vecinos. Se usaba la caravana. Pues hoy en día, hermanos, en las luchas y en las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para caminar, así, para predicar. Así es, cantábamos un canto. En las luchas y en las pruebas, la caravana sigue caminando, solo se detiene para predicar. ¿Por qué? Porque nos necesitamos unos a otros. Miren, la oración se necesita un apoyo mutuo. Yo les puedo dar testimonio. Hace muchísimos años, cuando yo empecé a vivir en comunidad y estaba asombrada, admirada de las maravillas que era vivir en comunidad, un día decidí tirar la toalla porque a mi hija, la segunda, le dio una varicela fuertísima y el dermatólogo nos dijo que le teníamos que arrancar todas las costras y ponerle violeta de genciana, y era una bebé de 1 año, 8 meses. Y yo dije, es la última vez que yo me presento a la comunidad. Llegué ese domingo a misa casi llorando, y cuando yo me acerqué a mi lugar, toda la gente me preguntó, ¿cómo sigue Isabelita? ¿Cómo está? Aleluyita, porque así le decían, porque bailaba con los cantos. ¿Cómo está? Hemos estado orando por ella. Yo fui consolada, sostenida por la comunidad. Fui apoyada. Vean lo que nos dice Mateo 18, 19 y 20. Dice Jesús, asimismo yo les digo, si en la tierra 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir una cosa, mi Padre Celestial se los concederá. Pues donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios. Es por eso que ahora hacemos cadenas de oración. Hermanos, estoy en este apuro. Oren por mi hija, oren por mi comunidad, oren por este curso, etcétera. Y el Señor va obrando milagros. No se imaginan. Yo tengo un cuñado muy enfermo de cáncer y tenemos una oración comunitaria virtual, diario. Nos reunimos de mañana y de tarde para hacer la oración en familia. Y yo veo, mi cuñado sigue vivo, ¿eh? Y eso que estaba al borde de la muerte, pero además veo la conversión de todos nosotros, no nada más del enfermo, no nada más de su familia, de todos nosotros, que nos ha hecho más conscientes, más pacientes, más cariñosos y preocupados, más misericordiosos unos de otros. Eso es lo que nos hace crecer. Orar en apoyo mutuo. Vean, nosotros podemos también en comunidad seguir adelante, seguir adelante. Por ejemplo, vean cómo la oración de los demás edifica la nuestra. Lo vemos desde el Antiguo Testamento. En Éxodo 17, del 9 al 13, vean este ejemplo. Moisés le dijo a Josué, elígete a unos hombres y marcha a pelear contra los amalecitas. Yo por mi parte estaré en lo alto de la loma con el bastón de Dios en mi mano. Ya Moisés estaba viejo, ¿eh? Josué, que era joven, hizo como se lo ordenaba Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Mientras tanto, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la loma. Y sucedió que mientras Moisés tenía las manos en alto, se imponía a Israel, pero cuando las bajaba, se imponían los amalecitas. Se le cansaron los brazos a Moisés, entonces tomaron una piedra y sentaron a Moisés sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así Moisés mantuvo sus brazos alzados hasta la puesta del sol, y Josué le mató muchísima gente a Amalec. Vean cómo lo venció. Por la intercesión de 2 viejos, Moisés, y más viejo todavía su hermano mayor, Aarón, que estaban intercediendo. Vuelvo a decir, hermanos, necesitamos un equipo,
una comunidad orante mientras nosotros salimos a evangelizar. Y el día de mañana que ya no podamos caminar o ya no podamos predicar, nosotros estaremos en comunidad orante por quienes sí pueden. Vamos a ver adelante. Segundo, ¿qué tenemos que hacer para recibir, vivir y estudiar la palabra? Porque la palabra de Dios es el alimento para crecer. Vean cómo lo dice Jesús en Mateo 4:4. Jesús respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Palabra de Dios. ¿Y de dónde lo sacó Jesús? De Deuteronomio 8:3. Y por eso pusimos palabra con mayúscula, porque palabra que sale de la boca de Dios. Vean, hermanos, ¿dónde recibimos nosotros la palabra? La recibimos de nuestros hermanos de la comunidad. Así vamos nosotros yendo a nuestros cursos. La recibimos en la liturgia, en cada misa, en cada sacramento. Tenemos la palabra de Dios. En cada curso está dado por nosotros mismos, en cada catequesis. Y habrá catequesis de catecúmenos, catequesis de niños, catequesis de jóvenes, catequesis de adultos. No, la catequesis no es privativa nada más de niños, porque la palabra catequesis ya, ay, vete al catecismo, y nos imaginamos niños. No, hay catequesis de adultos. Y hay catequesis, vamos a decir, de básica y catequesis más profunda. Entonces, nosotros tenemos que llevar la palabra de Dios. Es por eso que urgen profetas que lleven la palabra de Dios. Para evangelizar, estamos llamados a testificar la vida nueva, pero solamente somos evangelizadores en comunidad. Yo les decía, cuando preparaba a los catequistas hace mucho tiempo, les decía, bueno, ya están preparados para ser catequistas, pero no se pueden lanzar por su cuenta. Nada de que abro el garage de mi casa y abro mi changarro de catequesis, ¿eh? Pues como hay algunos que hasta cobran y reciben en su casa a niños y les cobran y los preparan para la primera comunión. Es un error. Nosotros estamos evangelizando y catequizando en comunidad, porque así lo quiere Jesús. Necesitamos la comunidad. Jesús llamó y formó una comunidad. Vean en Mateo 10:1. Jesús llamó a sus apóstoles, el anterior, llamó a sus apóstoles, todavía estoy en la anterior, en la slide anterior, llamó a sus apóstoles y a ellos, a los 12, les dio poder sobre los malos espíritus y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. No le dio el poder a uno o a dos o a tres, le dio el poder a todos. Y estos 12 se fueron por todo el mundo conocido de esa época, que era todo alrededor del mar Mediterráneo, norte de África y Medio Oriente. Y así se propagó la palabra de Dios en la liturgia y en los sacramentos. A nosotros no nos gusta comer solos, ¿verdad? Nos gusta comer en comunidad. Pues solo se nos pierde el apetito. Para gustar la palabra necesitamos la comunidad. Para evangelizar necesitamos ir. Y por eso Dios nos manda en la comunidad. Ahora sí, vamos a ver cómo nos envía. En Mateo 28, 18, 20. Es la gran comisión que encargó Jesús. Y se la hizo no a uno, ni a dos, ni a tres. Subieron todos a un monte alto. Y se acercó Jesús y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios. Y así termina el Evangelio de San Mateo. 28 capítulos, que así terminan con la gran comisión, es decir, el último deseo de Jesús. ¿Quién no le cumple el último deseo a su ser querido que se va al cielo? Hermanos, si somos cristianos, es decir, seguidores de Cristo, cumplamos esta gran comisión, este gran deseo de Jesús de ir y hacer que todos los pueblos lo conozcan. Al fin que Él está con nosotros todos los días. Claro, si tú vas y lo recibes. Para crecer nosotros los dones del Espíritu Santo, vean lo que tenemos que hacer. En comunidad se crecen. ¿Cómo los hacemos crecer? Están incipientes, fíjense cómo empiezan. Empiezan como un deseo. Ay, yo quisiera ser catequista. Yo quisiera estar en el ministerio de música. Yo quisiera estar en la comunidad de oración. Yo quisiera estar en el equipo de liturgia. Pues sí, estos dones, estos carismas y los frutos se desarrollan, aparecen, crecen y se descubren en la comunidad. Es más, hasta los demás lo descubren en ti. Mira, tú eres bueno para esto. Ay, tú eres bueno para animar, tú eres bueno para organizar, tú eres bueno para cantar. ¿Ven? Solos, aislados, ¿cuándo? No te vayas, no te vayas. Porque solo en comunidad podemos progresar. Vean, no es fácil vivir en comunidad, ¿eh? Pero es mucho más difícil vivir sin comunidad. Así que, hermanos, tenemos que perseverar en comunidad. Vamos a ver la otra comunidad, la última comunidad, que es la familia. Vean cómo Dios nos ha hecho llegar a este mundo. Es plan de Dios que lleguemos a este mundo en medio de una familia y que ahí nos desarrollemos. Miren, que los padres cuiden a los hijos. Por eso manda a los hijos bebitos para que sean cuidados y mimados, para que sean enseñados por sus papás, queridos por sus abuelos, porque más tarde estos hijos y nietos cuidarán de sus padres y abuelos. La familia es la célula primera de la comunidad y de la sociedad, y eso lo aprendemos desde primaria en la clase de civismo, lo mínimo. Es ahí donde aprendemos a vivir el amor con los demás, a hacernos favores unos a otros, a compartir las cosas, ¿verdad? Es en la familia. No lo vamos a aprender en la comunidad, lo aprendemos en la familia. Comparte, enseña, ayuda. Urge cuidar a la familia hoy, que está siendo muy atacada y se ve muy vulnerable. Antes las familias eran muy grandes, 7, 8, 9, 10 hijos. ¿Cómo le hacían nuestros papás? Muy fácil. Los hermanos grandes ayudaban con los hermanos chicos. La mamá no se tenía que preocupar de ver las tareas de los chicos o de ver la ropa de los chicos o a ver, vamos a salir todos, tráiganse los suéteres. Ya sabía que los grandes estaban pendientes del suéter de los chicos. Así, ¿no? Así aprendimos. Cuidado, hermanos, porque hoy que tenemos las familias chiquitas, tenemos que enseñar a los niños a dar más de sí, a cuidar a los demás, a preocuparse por los demás. Hoy veo que los niños pelean más cuando son uno o dos, son más egoístas, más egocéntricos y tienen que aprender a compartir. Hoy la familia está sumamente atacada y muy vulnerable. Vean, quieren establecer la ideología de género, eh, otras teorías nocivas para nuestros niños, jóvenes y adultos, modas, cosas terribles en contra de la familia y entre otras terribles, el aborto. Veo jóvenes que ya no quieren tener hijos, tienen perrijos, tienen mascotijos, pero no tienen niños. Vean, hermanos, qué terrible. Es plan de Jesús la familia. Jesús ama a la familia, la ama tanto
que quiso venir al mundo en medio de una familia, de la Sagrada Familia. Jesús, José y María, la Sagrada Familia de Nazaret. ¿Y por qué? Porque miren, la comunidad cuida a las familias, más una comunidad catequística. Por eso tiene que hacer catequesis de padres también, para cuidar a las familias completas. Y las familias forman la comunidad, y esto es la parroquia. Parroquia es una palabra griega que quiere decir etimológicamente reunión de varias familias, de una región, de un lugar, de una colonia. Vean entonces, es plan de Dios y ama a la familia. De esta manera vemos nosotros que no basta nacer ni crecer, es necesario perseverar hasta el fin, valiéndonos de los medios que Dios nos ofrece para llegar hasta la meta. Entonces, ¿cómo podemos crecer y perseverar? Veamos nuestro listón de esta clase. Solo podemos crecer y perseverar en comunidad. Vamos a hacer nuestra oración. Señor, te damos gracias por tu plan maravilloso de hacernos crecer en comunidad. Primero vimos cómo nos regalabas los frutos del Espíritu Santo. Y estos frutos se desarrollan gracias a los dones santificantes. Y estos frutos y dones santificantes se ven bendecidos por los carismas para edificar la comunidad de iglesia. Y esta comunidad de iglesia nos da los medios para crecer. Y esta manera de crecer nos hace perseverar como familia y como comunidad, para que entonces el mundo pueda salvarse. Este es el plan de Dios. Señor, ven, ayúdanos, enséñanos a salvar no a uno, ni dos, ni tres, sino a familias completas. Hoy, Señor, tenemos ese grande llamado tuyo, salvar a la familia que se ve tan atacada, tan vulnerable, con los divorcios, con las separaciones, con los abortos. Protégenos, Señor, porque si la familia anda mal, la sociedad está peor, y por eso hay violencia intrafamiliar y violencia extrafamiliar. Ten compasión de nosotros, Señor, que venga a nosotros tu reino. Bendito seas. Les invito a escuchar nuestro canto final. Vamos a ver nuestra reflexión de grupo. Vamos a ver en Mateo 28, 18, 20, cómo podemos cumplir con la gran comisión evangelizando a las familias del catecismo y de la comunidad de nuestra parroquia. Vamos a hacer planes concretos. Vamos a memorizar, fíjense bien, dos palabras de Mateo. Mateo 18 y Mateo 28. Del 19 al 20 y del 18 al 20. ¿Verdad? Y Mateo 4, 4. Y por último, vamos a hacer nuestra última tarea. Les pedimos de favor que hagan esta tarea que nos va a servir a todos. Adelante, vamos a ver la tarea. Por favor, elabora una evaluación del curso Querigma en una hoja tamaño carta que entregarán ustedes al DINEC al recoger su constancia. Pueden mandar a una persona de la comunidad y llevar todas las cartas de su comunidad y recoger todas las constancias de cuantas cartas lleven. En esta carta ustedes nos podrán poner: ¿qué experiencia de Dios tuviste durante el curso? ¿Qué fue lo que más aprendiste? Número 3, ¿podrías replicar estas 16 sesiones en tu comunidad? Claro, no solito, sino en comunidad. ¿Qué fue lo que más te sirvió? ¿Qué no te gustó y por qué? Y sexto, danos algunas sugerencias para poder mejorar. Hermanos, que Dios los bendiga. Pronto tendrán noticias. No coman ansias. Desde ahorita pueden ya replicar este curso Querigma y vamos a preparar el que sigue para que quede a disposición de ustedes. Que Dios los bendiga.